Buenos días, chiquillos. Bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales. Vamos a cambiar de unidad, ya una de las últimas unidades de este semestre y de este año escolar. Será relacionado con fisiología y enfermedades relacionadas a estas funciones, ¿no es cierto? Y principalmente partiremos viendo lo que es las principales regulaciones de las funciones corporales y la homeostasis, ¿ya? Entonces veremos los ejemplos principalmente de la función renal, pulmonar y la piel, ¿ya? Que cumplen diferentes mantenciones de diferentes equilibrios, principalmente del hídrico, ¿ya? Entonces, la primera idea de fisiología, ¿no es cierto? Y de líquido principalmente medio interno, Claude Bernard fue uno de los primeros científicos en relevar la importancia del medio interno y el funcionamiento de los organismos gracias a este. La homeostasis es la tendencia del organismo a mantener este medio interno, ¿ya? A través de la integración de tanto el sistema nervioso como el sistema endocrino, ya que es lo que vamos a tener que ver en esta unidad, diferentes organismos. Algunos ejemplos de estas regulaciones son la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el ritmo respiratorio, el pH de la sangre, la temperatura corporal, la concentración osmótica de los fluidos, ¿ya? Son algunos ejemplos de homeostasis, ¿ya? De mantenimiento del equilibrio. Entonces el medio interno es el líquido extracelular que rodean a las células de nuestro organismo, ya principalmente van a ser líquidos, mientras que la homeostasis va a ser un estado de equilibrio y este se debe a que interactúan los procesos reguladores del cuerpo, ¿ya? Para mantener este equilibrio van a intervenir diferentes procesos regulatorios. El medio interno podemos dividirlo en dos compartimientos, el líquido intersticial y el líquido intracelular, ¿ya? El líquido que rodea la célula y el líquido al interior de la célula. La homeostasis sería, por tanto, el conjunto de mecanismos o de procesos también que van a permitir coordinar las funciones para mantener el equilibrio en tanto el medio interno como el medio externo. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa principalmente, ¿no es cierto? Tenemos pérdidas de agua en nuestro cuerpo, ¿no es cierto? A través de diferentes estructuras como son la piel, la respiración, la orina, la transpiración y las heces, ¿ya? Acá tenemos variaciones de temperatura y lo que aparecen en números son la cantidad de agua que se pierde, ¿ya? A través de las diferentes estructuras o procesos. Entonces, sin duda, la orina pues es uno de los mayores pérdidas de agua en temperatura normal, ¿ya? Pero en caso de hacer ejercicio, la mayor cantidad de agua que perdimos es a través de la transpiración, ¿no es cierto? Y sin duda cuando realizamos ejercicio intenso y prolongado es cuando tenemos la mayor cantidad de agua que se libera y vamos a ver más adelante que principalmente sudamos para regular la temperatura de nuestro cuerpo, ya que se provoca principalmente a través de la sudoración, ¿no es cierto? Ahí nos enfriamos, ya que al hacer ejercicio, el cuerpo se calienta, ¿no es cierto? A través de los músculos se calientan y necesitan enfriarse. Entonces vamos a analizar distintas pérdidas de agua, principalmente la orina, ¿ya? En el sistema renal. Entonces el sistema renal está compuesto por las vías urinarias, que son los conductos que llevan al exterior la orina que salen del riñón, ¿ya? Está compuesta por los uréteres, que son estos conductos azul y rojo grandes acá, que son los que van a transportar la orina de los riñones a la vejiga, ¿ya? La vejiga va a ser capaz de almacenar orina, ¿ya? Hasta ser almacenada. Se dice que puede almacenar hasta medio litro de orina.
La uretra es la encargada entonces de expulsar la orina hacia el exterior, ¿ya? Principalmente los órganos del sistema renal. Los riñones, sin duda, son los principales encargados de este proceso. Y sus principales funciones son la formación de la orina, mantener el equilibrio salino, mantener la cantidad de agua en nuestro cuerpo, mantener el volumen sanguíneo, mantener la presión arterial y la desintoxicación sanguínea, ya en el caso también de contener algún contaminante. ¿Y quiénes son los encargados de ello en el riñón? Son las nefronas, ¿ya? El riñón va a tener una gran cantidad de nefronas, alrededor de 1 millón, que son unidades funcionales que de compleja estructura, ¿ya? Principalmente van a tener un corpúsculo renal y un glomérulo, ¿ya? También van a ver la cápsula de Bowman y el ovilo capilar. También hay otra estructura, que son la asa de Henle, que es donde se realizan los diferentes procesos que vamos a ver a continuación. La formación de la orina es un líquido acuoso y transparente, ¿no es cierto? De color amarillo y de olor característico, ya que tiene que principalmente ver con la urea. Es secretado por los riñones y enviado al exterior por el aparato urinario, en donde teníamos los uretres, la vejiga y la uretra, ¿no es cierto? Eh, Está compuesto principalmente de agua, un 95% de agua, sales minerales y urea. Alrededor de 20 gramos de urea por litro, ¿ya? Los procesos de formación de orina son los siguientes y ocurren en las nefronas, ¿no es cierto? Que vimos recién. El primer proceso se denomina filtración, que está acá, y es donde en el glomérulo pasan las pequeñas cantidades de agua disuelta en la sangre a la cápsula de la nefrona, ¿no es cierto? Se hace una primera filtración de la orina. Luego ocurre una reabsorción en donde los diferentes capilares, ¿no es cierto?, se vuelven a pasar a la sangre moléculas que sean útiles para el organismo, ¿ya? Ocurre una reabsorción de lo que ya se había filtrado. Y por último tenemos la secreción, que consiste en el paso de algunos iones desde los capilares hacia el interior del túbulo, ya cuando ya tenemos la formación de la orina. Otro proceso de homeostático es la regulación del oxígeno, ¿no es cierto?, en la sangre, y este se realiza a través de los pulmones, ¿ya? Su función es poner el oxígeno aspirado a través de la nariz en contacto con la sangre principalmente, y a través de ellos con los tejidos, ¿ya? Además, el dióxido de carbono producido por nuestro cuerpo es eliminado a través de este intercambio que se realiza en los pulmones, denominado intercambio gaseoso, y sale al exterior a través de las fosas nasales, ¿ya? En la imagen tenemos a los denominados alvéolos pulmonares, que son unos pequeños saquitos que están en las terminaciones de los pulmones, de los bronquios, en donde se produce el intercambio gaseoso entre las moléculas de hemoglobina, que son las capaces de transportar el oxígeno, ¿ya? En la llamada oxihemoglobina lo pueden llevar a los diferentes órganos de nuestro cuerpo que necesiten de él, ¿ya? Y también la sangre es la encargada de transportar el dióxido de carbono, y aquí se produce el intercambio gaseoso. La piel también es el órgano más grande de nuestro cuerpo y es la encargada también de mantener el equilibrio hídrico en nuestro cuerpo, ¿no es cierto? También es importante para la regulación de nuestra temperatura corporal. La piel conserva las sustancias químicas y los nutrientes del cuerpo, a la vez que evita la penetración de sustancias peligrosas en el organismo, y actúa como un escudo que protege también de los rayos ultravioletas emitidos por el sol. Consta de 3 capas importantes que cumplen diferentes funciones, ya la epidermis, la dermis y una capa de grasa.
ya que contienen diferentes sustancias. La dermis es la capa de la piel delgada y de tejido fibroso y elástico, ¿ya? Está compuesta principalmente por el colágeno y le da la flexibilidad y consistencia. En la dermis se encuentran dos estructuras importantes, ¿ya? Que son las terminaciones nerviosas, que son las encargadas de detectar el dolor, el tacto, la presión y la temperatura, ¿ya? Los cambios de temperatura. También existen las glándulas sudoríparas, que son las encargadas de producir el sudor en respuesta a los cambios de temperatura, ¿no es cierto? Al calor principalmente, y también al estrés, ¿no es cierto? A veces cuando tenemos estrés también tenemos la tendencia a sudar. Está compuesto principalmente por agua, sal y otras sustancias químicas, ¿no es cierto? Que van a tener un pH bastante ácido. A medida que se evapora de la piel, el cuerpo se va refrescando, ¿ya? El proceso de evaporación tiende a liberar calor y eso va a permitir que el cuerpo se refresque. Entonces, uno de los procesos que vamos a sufrir principalmente por la sudoración extrema, ¿no es cierto? O también por algunas enfermedades puede ser la deshidratación, ya que es uno de los efectos de la hipovolemia, ya que es la falta de líquidos en nuestro cuerpo. Realmente la deshidratación se puede deber a muchas pérdidas de líquidos por ejercicio o también por alguna enfermedad o también se realiza automáticamente por el aumento de concentración de sal en nuestro cuerpo, ¿ya? Lo que va a producir en nosotros una necesidad de sed y ingesta de agua, ¿no es cierto? Lo que se va a transformar después, posteriormente, cuando ya nos hidratamos, ya el proceso de deshidratación, si logramos hidratarnos, no debería durar más de media hora, ¿ya? Que es donde ya se logra regular este proceso que aparece al final, en donde se produce el descenso de la presión osmótica y se logran hidratar principalmente las células. ¿Ya? Este es un proceso de osmorregulación que tiene que ver con osmoreceptores, ¿ya? Principalmente este nombre se debe al proceso de osmosis, que es en donde las células realizan el intercambio hídrico. Eso es principalmente algunos relacionados a los distintos procesos homeostáticos de nuestro cuerpo. Ya se dieron más ejemplos, pero principalmente se trabajaron los relacionados a los procesos hídricos en esta clase. ¿Ya? Se les adjunta un video en el cual se explican principalmente los procesos de regulación de la temperatura que realiza nuestro cuerpo, ya para que lo puedan ver y complementar sus días y responderla, ¿no es cierto? Señalar qué es lo que es la homeostasis y algunos ejemplos de regulación, ¿no es cierto? Pueden señalar unos 2 o 3 ejemplos de regulación. Luego deberán señalar qué es lo que es el medio interno y también dar algunos ejemplos, ya algunos ejemplos de medio internos como la célula o el líquido intersticial, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las funciones principales del riñón? Aparecían distintas funciones de regulación del riñón, señalar unas 3 que serían las principales, ¿ya? Número 4, ¿cuál es la función principal reguladora de los pulmones? ¿Ya? ¿Cuál es la principal función y cuáles son los compuestos que se están intercambiando? Número 5, ¿cuál es la función de las glándulas sudoríparas? ¿Ya? ¿Cuál es su principal función a nivel de regulación? Y después vienen preguntas alternativas, ¿no es cierto?, relacionadas al proceso de formación de la orina, en donde se describe un proceso y deberán identificar el nombre de ese proceso. Luego deberán señalar cuál es la estructura en donde se detecta el dolor, el tacto, la presión y la temperatura, ya principalmente la estructura de la piel.
El número 3 deberán señalar cuál de estas funciones no corresponde a una función del riñón. Y en el número 4 deberán señalar cuál es la estructura capaz de almacenar la orina hasta ser eliminada. Ya cuando vimos la estructura del sistema urinario, de las vías urinarias, cuál es la encargada de almacenar la orina. Esas son principalmente las preguntas, ¿ya? Esta es esencial, ¿no es cierto? La pregunta esencial de esta guía va a ser la número 1, relacionada a qué es lo que es la homeostasis, ¿ya? La cual deberán enviarme a mi WhatsApp o mi correo institucional. Eso es todo, alumnos. Cualquier duda pueden consultarme a mi WhatsApp o a mi correo institucional, ¿ya? Nos vemos en la siguiente clase.